días. Primero, gracias por la invitación al diputado Alejandro Vilca y al bloque del Frente de Izquierda. Como bien decían, soy miembro del CEPROD, que es un organismo de derechos humanos que preside nuestra compañera Miriam Bregman, que tiene más de 25 años defendiendo los derechos de los trabajadores y asesorando y acompañando a los trabajadores en las luchas contra los despidos, contra la flexibilización laboral, contra la tercerización, e incluso acompañando a los trabajadores cuando se quieren organizar sindicalmente en sus lugares de trabajo. Esta reunión informativa ya expusieron varios expertos sobre la materia, pero bueno, trata sobre básicamente los temas principales de los 28 proyectos, es la reforma de la ley 23.551 y en todo lo que pretenden reformar, más que nada en cuestiones relacionadas con la duración de los mandatos, la composición de los órganos directivos de las asociaciones sindicales, la composición y su composición o el cobro de las cuotas sindicales y de los llamados aportes solidarios. En primer lugar, yo creo que tenemos que mencionar que todos los proyectos están a tono con las políticas que viene sosteniendo este gobierno. ¿Qué políticas? Es decir, las políticas de recortes de derechos laborales y atraso en las conquistas que tuvieron los trabajadores, pero es un atraso muy ostensible. Y decimos a tono porque está claro que el objetivo de los proyectos de reforma, o por lo menos los proyectos que estamos discutiendo, tienen un claro objetivo de debilitar a las organizaciones sindicales. Es decir, que por más que se hable de una búsqueda de mayor democracia sindical, la realidad es que se está buscando debilitar a las organizaciones sindicales para continuar avanzando en esta cuestión de recorte y de quita de derechos a los trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, ya lo mencionaron, pero hay una cuestión que es fundamental. El primer análisis que se hace es que todos los proyectos parten de una violación de un principio básico que es de la autonomía sindical. Y no lo digo yo, lo dice el convenio 87 de la OIT, que tiene jerarquía constitucional. Y no lo digo yo, que tiene jerarquía constitucional, lo dice la misma Corte Suprema, que tiene jerarquía constitucional. Hay una violación de la ley 23.551 e incluso del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ya varios expusieron sobre ese tema. Y está claro, se está pretendiendo avanzar en ese sentido. Incluso nosotros, como organismos de derechos humanos, que integramos varios abogados, abogadas e incluso profesionales de diferentes actividades, ya consideramos que la propia ley 23.551, su decreto reglamentario, incluso varias disposiciones de la OIT, avanzan sobre el principio de la actividad sindical al dar facultades de contralor, facultades de contralor o de autoridad de aplicación al Ministerio de Trabajo, o incluso de poder aplicar multas, como es el Pacto Federal de Trabajo, que nosotros consideramos que ya la propia ley 23.551 tiene, más allá que disponga lo de la autonomía sindical, tiene bastante intervencionismo sobre las asociaciones sindicales, porque nosotros como abogados del CEPROD estamos a favor de la total independencia de las organizaciones sindicales del Estado. Consideramos que son los trabajadores y las trabajadoras los que deben discutir, deben elegir y deben resolver de qué manera se pueden organizar y se quieren organizar. Y no va a haber democracia o libertad sindical si es el propio Estado el que trata de intervenir o regular cómo y de qué manera se tienen que organizar las asociaciones sindicales, los sindicatos o las asociaciones. El segundo punto que quiero marcar es que es falso que estos proyectos busquen promover la democracia sindical. Son solo una serie de modificaciones revolucionistas e intervencionistas sobre la autonomía y la libertad sindical. De hecho, bueno, lo mencionó recién Víctor Ottoboni, trabajador de FATE.
Pero los autores de estos proyectos, o los bloques que presentaron estos proyectos de reforma de la ley 23.551, son los mismos que hace menos de 2 meses terminaron de aprobar y sancionar la ley Bases, que entre otras cosas modificó la ley de contrato de trabajo, estableciendo que ante la discriminación sindical, al trabajador discriminado no puede ejercer su derecho de pedir la reinstalación. Es decir, primero es una aberración jurídica inconstitucional por donde se la vea, ¿está bien? Porque están legalizando la discriminación sindical, ¿no? Y el segundo punto es que hay que preguntarse, entonces, sobre todo a los bloques y a quienes presentan estos proyectos y hablan de la democracia sindical, son los mismos que están a favor de la discriminación sindical, que las empresas puedan discriminar a un trabajador que no tiene fueros gremiales, que lo despiden por su opinión sindical y no le dan el derecho a pedir la reinstalación, le pagan una multa y dicen, bueno, páguenle una multa, ya está. Es decir, eso es la legalización de la discriminación sindical. Y vienen a hablar al mismo tiempo de la democracia sindical. Por lo menos no sé con qué autoridad lo hacen eso. Pero bueno, yo incluso, mira, quiero poner ejemplos en concreto, porque nosotros lo vemos todos los días como organismo de derechos humanos. Hace menos de 15 días, 2 trabajadores de Volkswagen, Javier Aparicio y Ramón Vera, ¿no?, activistas sindicales de muchísimos años, fueron despedidos por la empresa por esta cuestión de su actividad sindical. Ahora, no pueden ejercer el derecho de pedir la reinstalación y no pueden ejercer la democracia sindical que ustedes dicen, o que los bloques que proponen estos proyectos dicen que quieren promover con la aprobación de los mismos, ¿no? Pero bueno, lo mismo cabe decir en cualquier fábrica o lugar de trabajo donde no hay representación gremial. No en todas las fábricas o lugares de trabajo existe representación gremial. Las empresas despiden, persiguen, hostigan a cualquier trabajador que quiere ejercer algún tipo de activismo sindical. Y no hablemos del pecado que puede ser para un empresario que un trabajador vaya a afiliarse a un gremio. Los despiden. ¿Cuántas veces fue un trabajador a afiliarse a un gremio, vuelve a la fábrica y le ficha el molinete en rojo? Entonces estos proyectos no buscan darle mayores herramientas, mayores derechos a los trabajadores en sus lugares de trabajo para que se puedan organizar sindicalmente. Por el contrario, es decir, junto con la eliminación de las denominadas multas laborales por el trabajo sin registrar, que eso redunda en una mayor desprotección del trabajador y obviamente que no tiene sindicato donde afiliarse, ¿no?, o de ejercer derechos sindicales, o la modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, todas estas modificaciones de la Ley Bases, ¿no?, que eso también redunda en una cuestión que permite la mayor tercerización. Mayor tercerización implica mayor división de los trabajadores. En un lugar de trabajo podemos encontrar 3 o 4 grupos de trabajadores que están representados por distintos gremios. Y eso lo vimos hace muchísimos años y sigue estando presente. Entonces, si nosotros vamos a discutir seriamente sobre la democracia sindical en los lugares de trabajo, empecemos a discutir algunas cuestiones que incluso son, o de la democracia sindical tenemos que empezar a discutir por la democracia sindical en los lugares de trabajo. Hay proyectos, incluso que están dentro de este bloque de 27, 28 proyectos, ¿no?, que trata de regular incluso el derecho de los trabajadores a hacer asambleas en sus lugares de trabajo. Le dice cuándo y dónde tienen que hacer asambleas. Entonces, ¿de qué tipo de democracia? La máxima expresión de democracia es una asamblea, y una asamblea en un lugar de trabajo. Entonces, por un lado dicen, no, tenemos que democratizar los sindicatos, y por otro lado presentan proyectos donde le tratan de impedir a los trabajadores que puedan ejercer la democracia sindical en sus lugares de trabajo y puedan discutir en asambleas las resoluciones que tengan que tomar, ¿no? Eso es una contradicción, o por lo menos muestra que realmente no se quiere discutir la democracia sindical, sino que acá se quiere debilitar a las organizaciones sindicales. Desde ya, nosotros
como abogados, por el contrario, todos estos años siempre acompañamos y buscamos fortalecer la organización gremial desde las bases. Actualmente, desde el CEPROD, por ejemplo, y ya voy finalizando, asesoramos a la seccional 877 de UATRE, de los trabajadores de UATRE Ledesma, ¿no? Hablando de la democracia sindical y de la democracia sindical desde las bases, ¿no? Por primera vez, luego de 20 años, logramos que en la empresa Ledesma, el grupo Ledesma, se elijan delegados de base. Hace 2 años. Este año la empresa se niega a reconocer a los delegados de base, elegidos democráticamente por sus trabajadores. ¿Cuáles de todos estos proyectos protegen estas actividades que hacen las empresas de desconocer la democracia sindical de los trabajadores, de votar sus representantes? Ninguno. Incluso son tan democráticos los cosecheros y cosecheras, pues son trabajadores cosecheros y cosecheras de limones y naranjas de la empresa Ledesma, que tienen un trabajo temporario por 6 meses, hay un trabajo muy sacrificado y muy difícil. Son tan democráticos que las paritarias, actualmente estamos en paritarias, en medio de reuniones de paritarias. Las paritarias, los representantes gremiales, no la firman sin hacer antes una asamblea con sus propios trabajadores. Es decir, que reciben la propuesta de la empresa, incluso puede ser una propuesta que les puede cerrar y dicen, yo lo quiero discutir antes con los trabajadores, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Tanto la empresa como el Ministerio de Trabajo, como la UATRE Nacional, se niegan a que puedan ejercer ese derecho tan democrático de hacer una asamblea y que sus compañeros sean los que resuelvan definitivamente si es un número que le cierra o no le cierra. Entonces, estos proyectos no defienden ese método democrático, no buscan ninguna democracia sindical, de hecho violan la autonomía sindical y no promueven para nada la libertad sindical y que los trabajadores puedan ejercerla. Nosotros vamos, desde el CEPROD, vamos a seguir acompañando a los trabajadores y sindicatos que asesoramos, no solo para fortalecer las organizaciones sindicales, sino para recuperar los sindicatos con los métodos democráticos, ¿no?, que tienen los trabajadores. Pero también, y esto para que quede claro, como abogados del CEPROD, nosotros vamos a pelear por acompañar la lucha de los trabajadores por la independencia de sus organizaciones sindicales, para que el Estado no intervenga en sus organizaciones y que sean los propios trabajadores y las propias trabajadoras quienes decidan cómo y de qué manera organizarse, pero obviamente que contemple a todos los sectores de los trabajadores y trabajadoras, sin hacer diferencia entre tercerizados, eventuales e incluso esta nueva categoría que pusieron en la ley base de trabajador autónomo o independiente, etcétera. Pero también con la unidad de todos los sectores oprimidos. Creemos que esa es la mejor forma de garantizar la democracia sindical. Gracias. Muchas gracias.